Esta noche no, ya no, dijo mi esposa, como si nada. La tomé en serio y ajusté todo en torno a ese hecho hasta que finalmente se dio cuenta de que yo no era el mismo hombre. Esta noche no. De hecho, ya no. Esas palabras me golpearon como un golpe físico, robándome el aire de los pulmones y convirtiendo mis piernas en agua. Me quedé helado en nuestra sala de estar. Una mano todavía extendida desde donde había intentado besar el cuello de Laura, un gesto que una vez la hizo sonreír e inclinarse hacia mí. Ahora se estaba apartando, cerrando su computadora portátil con un clic decisivo que pareció resonar en el repentino silencio. ¿Qué quieres decir? Logré preguntar, aunque ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Laura me miró con una expresión tan tranquila que era casi clínica. Exactamente lo que dije, Gonzalo. Ya no estoy interesada en la intimidad física. Ni esta noche. Ni nunca más. Habíamos estado casados durante 7 años, juntos durante 9. Pensé que conocía a esta mujer. Pensé que entendía los ritmos de nuestra relación, los flujos y reflujos naturales que todas las parejas experimentan, pero nada en nuestra historia me había preparado para este momento. Esta declaración unilateral, entregada con el mismo tono que podría usar para discutir las preferencias del supermercado. No entiendo, dije, sentándome pesadamente en el otomano frente a ella. Es por algo que hice, algo que no hice. No se trata de ti específicamente, respondió ella, enderezando las revistas en la mesa de centro entre nosotros. He estado pensando en esto por un tiempo. Estoy cómoda con nuestra vida juntos, el departamento, nuestras finanzas, nuestro círculo social, la estabilidad. Pero he superado la necesidad de esa parte de nuestra relación. Esa parte. Como si la intimidad física, la conexión emocional, el vínculo fundamental entre parejas, fuera solo una característica opcional, una suscripción que había decidido cancelar. Has estado pensando en esto por un tiempo, repetí lentamente. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. Laura se levantó, alisándose la blusa. Quería estar segura antes de decir algo. Y ahora estoy segura. Unos meses. Mientras yo había estado trabajando hasta tarde en el proyecto de migración a la nube, dedicando horas extras para posicionarme para un ascenso, ella había estado evaluando nuestro matrimonio y encontrándolo deficiente, o más bien, encontrándome a mí deficiente. Laura, la gente no se despierta un día y decide que su matrimonio ya no necesita intimidad. ¿Pasó algo? ¿Estás pasando por algo? Ella suspiró, el sonido con un dejo de impaciencia. No pasó nada. Simplemente evolucioné. Mis necesidades cambiaron. Y estoy siendo honesta contigo al respecto en lugar de fingir o tener una aventura. Pensé que apreciarías la honestidad. La honestidad. Como si la franqueza brutal de alguna manera suavizara el golpe del rechazo. ¿Y qué hay de lo que yo necesito? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. Eres libre de querer lo que quieras, dijo Laura, dirigiéndose a la cocina. Pero no voy a fingir ni a forzarme a mantener una relación física que ya no deseo. Puedes aceptarlo o no. Esa es tu elección. Me quedé sentado en nuestra sala de estar, en el departamento que habíamos comprado juntos hacía 3 años en Polanco, rodeado de muebles que habíamos elegido en equipo, mirando el espacio donde mi esposa acababa de estar. La llovizna afuera golpeaba contra las ventanas, típico de enero en la Ciudad de México. Todo se veía igual que hacía 20 minutos cuando entré por la puerta, pero todo había cambiado. Esa noche, acostado de lado en nuestra cama mientras Laura dormía profundamente a mi lado, me quedé mirando el techo e intenté procesar lo que había sucedido. ¿Cómo me había perdido las señales? ¿O había habido señales? Repasé los últimos meses en mi mente, la disminución gradual del afecto físico, la forma en que se estremecía ligeramente cuando la tocaba, la creciente frecuencia de excusas, dolores de cabeza, agotamiento, estrés en el trabajo. Había notado estas cosas, por supuesto, pero las había justificado, me había dicho a mí mismo que eran temporales, que la pasión volvería una vez que el trabajo se calmara para ambos. Había estado tan concentrado en mi carrera, en asegurar ese ascenso a gerente de producto senior, que no había visto mi matrimonio desmoronarse. O tal vez no se había estado desmoronando en absoluto.
Tal vez Laura tenía razón y simplemente había evolucionado más allá de necesitarme de esa manera. El pensamiento me revolvió el estómago. A la mañana siguiente, Laura ya se había ido a trabajar. En mi trabajo, me moví durante el día como en una niebla. Esa noche, intenté hablar con ella de nuevo mientras comíamos comida para llevar. ¿Podemos hablar de terapia?, pregunté. La irritación de Laura finalmente se mostró. Gonzalo, no necesito terapia. No hay nada malo conmigo. ¿Por qué es tan difícil para ti aceptarlo? Porque esto nos afecta a ambos. Este es nuestro matrimonio. No estoy terminando nuestro matrimonio. Lo estoy redefiniendo. Todo lo demás puede seguir igual. ¿Todo lo demás? ¿Te refieres a las partes convenientes para ti? Comimos en un tenso silencio. Esta era nuestra nueva normalidad, compañeros de piso con una hipoteca conjunta. El lunes siguiente, programé una cita con un consejero matrimonial. Cuando se lo dije a Laura esa noche, su respuesta fue inmediata. No voy a ir, dijo rotundamente. Si necesitas terapia para procesar esto, ve solo. Así que lo hice. La doctora Patricia Wong era una mujer de unos 50 años con ojos amables que escuchó sin juzgar mientras yo relataba nuestra situación en su oficina esa primera tarde de miércoles. ¿Su esposa ha experimentado algún trauma o cambio de vida significativo recientemente?, preguntó. Nada obvio. Su trabajo es estable. No hay muertes en la familia, ningún problema de salud que yo sepa. A veces, estas decisiones provienen de experiencias no procesadas o cambios psicológicos. Sin ella aquí, solo puedo ayudarlo a navegar su respuesta a la situación. Pero eso podría ser exactamente lo que necesita en este momento. Comencé a verla semanalmente. Esas sesiones se convirtieron en anclas en las semanas venideras, espacios seguros para procesar lo que estaba sucediendo sin juicio. El sábado por la mañana, hice algo que no había hecho en meses. Llamé a mi padre. Enrique Molina tenía 62 años, retirado de una carrera en ingeniería civil, viviendo solo desde que mi madre falleció hacía 5 años. Hablábamos cada pocas semanas, generalmente breves conversaciones sobre salud, el clima y los partidos de los Pumas. No éramos del tipo de tener conversaciones emocionales profundas, pero necesitaba la perspectiva de alguien que había estado casado durante 37 años antes de que la muerte lo separara de su esposa. Nos encontramos en el Péndulo en la Condesa. Mi padre ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina con un café negro y el periódico del sábado extendido ante él. «Te ves fatal», dijo a modo de saludo. «Gracias, papá». Dobló el periódico y me estudió. «¿Qué está pasando?». Le conté una versión de la situación. No todos los detalles, no las palabras específicas que Laura había usado, pero lo suficiente para que entendiera el problema básico. Mi esposa había decidido unilateralmente eliminar la intimidad física de nuestro matrimonio y esperaba que yo simplemente lo aceptara. Mi padre escuchó sin interrumpir, sus manos curtidas envueltas alrededor de su taza de café. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. Tu madre y yo tuvimos nuestra parte de momentos difíciles, dijo finalmente. Hubo años en los que apenas nos hablábamos, excepto sobre logística, pero lo superamos porque ambos queríamos hacerlo. Laura no quiere superar nada. Dice que no hay nada que superar. Simplemente evolucionó más allá de necesitar esa conexión. ¿Y tú crees eso? La pregunta me tomó por sorpresa. Ya no sé qué creer. Esto es lo que aprendí en 37 años de matrimonio, dijo mi padre, inclinándose ligeramente hacia adelante. Algunas cosas se pueden arreglar y otras no. La parte difícil es saber cuáles son cuáles. Aún más difícil es saber cuándo dejar de intentar arreglar algo que la otra persona no cree que esté roto. Entonces, ¿qué hago? Sacudió la cabeza lentamente. Esa no es una pregunta que pueda responder por ti, hijo. Solo tú sabes con qué puedes vivir. Pero te diré esto, lo peor que puedes hacer es pasar años esperando que alguien cambie de opinión cuando te ha dicho claramente lo que quiere. En algún momento, tienes que decidir qué vas a hacer al respecto.
Conduje a casa después de esa conversación y me senté en mi auto afuera de nuestro departamento durante 20 minutos antes de poder reunir la energía para entrar. ¿Qué me esperaba allí? Otro fin de semana de coexistencia cortés. Otro domingo de espacio compartido y vidas separadas. Fue entonces cuando algo cambió en mí. No una revelación dramática, sino un reconocimiento silencioso. No podía cambiar la opinión de Laura. No podía forzarla a quererme o necesitarme o valorar nuestra conexión, pero podía cambiar cómo respondía a la situación. Podía redirigir mi energía. El lunes por la mañana, 18 de enero, puse mi alarma a las 5:15. Cuando sonó, Laura se movió pero no se despertó. Me levanté y fui a la sala de estar. Había descargado Calm la noche anterior, sentado con las piernas cruzadas en nuestro suelo mientras la ciudad despertaba afuera. Pulsé el botón de reproducir y escuché una voz guiarme a través de 15 minutos de respiración. Mi mente seguía divagando hacia Laura, hacia su rostro tranquilo mientras desmantelaba nuestro matrimonio, pero cada vez volvía mi atención a mi respiración. Después, me até unas zapatillas de correr que apenas había usado y conduje al bosque de Chapultepec. Avancé quizás 1 kilómetro antes de tener que parar, jadeando. Tenía 34 años y estaba completamente fuera de forma, 88 kilos en una complexión de 1,78 metros, blando por demasiadas horas de escritorio. Caminé, luego troté, luego caminé más. Para cuando completé el circuito, había pasado 1 hora y estaba empapado. Pero me sentí presente, vivo. Cuando llegué a casa, Laura estaba haciendo café. «Te levantaste temprano», dijo. «Haciendo algunos cambios». «De acuerdo», respondió, sin levantar la vista. Ese miércoles, me inscribí en Sport City. Era caro, pero pensé que si iba a redirigir mi energía hacia mí mismo, debía hacerlo correctamente. Durante la orientación, conocí a Daniel Campos, un entrenador personal que parecía tallado en granito. «¿Cuáles son tus metas?», preguntó Daniel, con un portapapeles en la mano. «Quiero fortalecerme», dije. «Quiero sentirme mejor. Quiero parecer que tengo mi vida en orden». Daniel levantó una ceja. «Esa última es bastante específica». «¿Estás pasando por algo?». «Se podría decir que sí». «Bueno, tienes una estructura decente», dijo, rodeándome evaluadoramente. «Solo necesitas construir sobre ella». «¿Cuándo puedes entrenar?». «Temprano por la mañana. Antes del trabajo». 5:30 mañana. Asentí. El primer entrenamiento fue humillante. Daniel me hizo hacer press de banca solo con la barra para evaluar mi forma, luego agregó discos de 20 kilos. Luché para hacer 5 repeticiones con 45 kilos en total. Para peso muerto, logré 60 kilos. Para sentadillas, apenas 45. «Todos empiezan en algún lugar», dijo Daniel mientras yo me sentaba en un banco después, con los músculos temblando. «Lo único que importa es la constancia. Si vienes, te esfuerzas, verás resultados. Pero si buscas una solución rápida, no puedo ayudarte». «No busco algo rápido», le dije. «Busco algo permanente». Durante las 2 semanas siguientes, establecí una rutina tan rígida que se volvió automática. Alarma a las 5:15, meditación durante 15 minutos, gimnasio a las 5:45, entrenamiento hasta las 7, ducha, vestirse, licuado de desayuno en mi escritorio a las 8:30. Las mañanas se convirtieron en tiempo sagrado, horas que me pertenecían por completo. En casa, dejé de intentar iniciar conversaciones con Laura más allá de la logística básica, quién iba a hacer la compra, cuando venía el jardinero, si necesitábamos llamar al fontanero por el lavabo del baño principal. Nuestras interacciones se volvieron transaccionales, una sociedad comercial que mantenía una propiedad compartida. Laura parecía casi aliviada por mi distanciamiento. La tensión que había existido en los primeros días después de su declaración se evaporó. Nos acomodamos en nuestros nuevos roles fácilmente, demasiado fácilmente, extraños educados que compartían una dirección. En el trabajo, sucedió algo interesante.
Sin la ansiedad de fondo constante sobre mi matrimonio, descubrí que podía concentrarme con una claridad que no había experimentado en meses. El proyecto de migración a la nube que se había estado alargando entró en su fase crítica a principios de febrero, y me ofrecí como voluntario para dirigir la presentación al cliente. El antiguo Gonzalo habría evitado ese protagonismo. Pero el nuevo Gonzalo, el que se despertaba antes del amanecer para meditar y levantar pesas, dio un paso al frente. La presentación fue excepcionalmente bien. Después, Bruno me llevó a un lado en el pasillo. Eso fue impresionante, dijo. Sea lo que sea que estés haciendo últimamente, sigue así. Realmente estás mejorando tu juego. A finales de febrero, había perdido 5 kilos. Mi ropa me quedaba diferente, más holgada en la cintura, más ajustada en los hombros. Daniel aumentaba mis pesos cada semana. El press de banca que casi me había derrotado en enero se volvió fácil. Estaba levantando 60 kilos, esos discos de 20 kilos a cada lado, para múltiples series. Un sábado por la mañana a principios de marzo, fui al mercado de San Juan a comprar granos de café frescos. Caminando entre la multitud, pasé junto a un fotógrafo agachado para capturar el puesto de un vendedor de flores a la luz de la mañana. Algo sobre la intencionalidad de ello, el enfoque, me llamó la atención. Por impulso, me detuve en una tienda de fotografía en Coyoacán de camino a casa y compré una Canon EOS Rebel usada. No era cara, solo una reflex digital básica que el empleado dijo que era perfecta para principiantes. El domingo por la mañana, conduje al desierto de los Leones y pasé 2 horas caminando por los senderos, aprendiendo cómo funcionaba la cámara, tomando fotos del nevado de Toluca en el horizonte, de árboles a contraluz por el débil sol de marzo, del antiguo convento erguido contra el cielo gris. Cuando llegué a casa y subí las fotos a mi computadora portátil, me sorprendió lo que vi. No eran geniales, técnicamente hablando, pero algunas de ellas tenían algo, una calidad de luz, una composición que se sentía equilibrada. Creé una cuenta de Instagram y publiqué las 3 mejores tomas. Laura las pasó en su propio feed sin comentar. La semana siguiente, Daniel me introdujo al concepto de macros y planificación de comidas. Pasé la tarde del domingo preparando pechuga de pollo, arroz integral y verduras asadas, dividiendo todo en recipientes para la semana. Laura entró en la cocina mientras yo etiquetaba los recipientes. ¿Estás haciendo alguna dieta?, preguntó. Solo comiendo mejor. Más proteínas, mejor equilibrio. De acuerdo, dijo. Y ese fue el final de la conversación. Pero la vi mirar los recipientes en el refrigerador durante los días siguientes, notando la precisión de mis porciones, la disciplina de mi rutina. A mediados de marzo, mi proyecto se lanzó con éxito. El cliente envió un correo electrónico elogioso a Bruno, con copia a la alta dirección. 3 días después, Bruno me llamó a su oficina. Te vamos a ascender a gerente de producto senior, dijo sin preámbulos. Tu desempeño en los últimos meses ha sido ejemplar. El puesto viene con un aumento de sueldo a 3 millones de pesos anuales, y liderarás el equipo en nuestra próxima iniciativa importante. Acepté de inmediato, sintiendo una oleada de validación que no tenía nada que ver con la aprobación o desaprobación de Laura. Esa noche, le conté sobre el ascenso durante la cena. Eso es genial, dijo, levantando la vista de su ensalada. Felicidades. Gracias. Significará algunas horas más largas durante la transición. Tu carrera es importante, respondió Laura. Y no pude saber si había un tono cortante en su voz o si lo estaba imaginando. A principios de abril, había perdido 8 kilos. Con 80 kilos, era el más ligero que había estado desde la universidad. Pero no era solo el peso. Mi postura había cambiado. Mis hombros eran más anchos. Podía ver la definición muscular en mis brazos, el comienzo de los abdominales. Compré ropa nueva. No un guardarropa completo, pero sí piezas clave, jeans ajustados que realmente se adaptaban a mi nueva forma, algunas camisetas Henley bien cortadas, un saco informal para el trabajo. Cuando me puse una de las nuevas camisetas para un almuerzo de equipo en Rosetta, Jennifer Kim de marketing me miró 2 veces. Gonzalo, te ves increíble, dijo. ¿Cuál es tu secreto? Solo constancia, le dije. Mañanas tempranas en el gimnasio,
comer mejor. Nada revolucionario. Laura estaba en casa cuando volví del trabajo ese día. Estaba en la sala de estar y vi sus ojos seguir mi nueva camiseta, la forma en que se ajustaba a mi cuerpo cambiante. ¿Ropa nueva?, preguntó. Sí, la vieja ya no me quedaba. Asintió lentamente y por primera vez vi algo en su expresión que podría haber sido preocupación. A finales de abril, Daniel me sugirió que me inscribiera en la carrera nocturna de la Ciudad de México en mayo. ¿Estás corriendo qué, 6 o 7 kilómetros fácilmente ahora?, preguntó después de un entrenamiento. Esfuérzate un poco más. Podrías hacer los 10, sin problema. Buen objetivo por el que trabajar. Me registré esa tarde. Tiempo objetivo, menos de 50 minutos. Un sábado a finales de abril, me uní a una sesión de fotos grupal organizada a través de una comunidad de fotografía de Instagram que había descubierto. 6 de nosotros nos encontramos en el espacio escultórico al amanecer para capturar las esculturas a la luz de la mañana. Una de las otras fotógrafas era una mujer de mi edad, montando un trípode cerca de una de las piezas. Empezamos a hablar de cámaras y composición y descubrimos que ambos trabajábamos en tecnología. Su nombre era Clara Beltrán. Tienes un muy buen ojo para la luz, dijo, mirando algunas tomas en la pantalla de mi cámara. Talento natural. Intercambiamos nombres de usuario de Instagram antes de irnos. Fue una interacción agradable y completamente platónica. Pero algo en la facilidad de la conversación, el interés genuino que mostró en mi fotografía, me recordó lo que había estado faltando en mis interacciones con Laura, un compromiso simple, curiosidad por la vida del otro. La semana siguiente, cuando Clara comenzó como la nueva diseñadora de experiencia de usuario en mi equipo en el trabajo, ambos nos sorprendimos. «¡Qué mundo tan pequeño!», dijo cuando me vio en la primera reunión de equipo. Muy pequeño, estuve de acuerdo. Tomamos un café después del trabajo una vez para discutir el proyecto en el que ella contribuiría. La conversación fluyó fácilmente del trabajo a la fotografía y a correr. Mencionó que había estado pensando en empezar a correr ella misma. Empieza despacio, construye gradualmente, le aconsejé. Todo es cuestión de constancia. Esa noche, Laura estaba navegando por Instagram cuando llegué a casa. ¿Esa es la nueva diseñadora de tu equipo?, preguntó, mostrándome su teléfono. Clara me había etiquetado en una foto de la reunión de equipo de la mañana. Sí, Clara. También hace fotografía. Mundo pequeño. Es guapa, observó Laura, su tono cuidadosamente neutral. Supongo. No lo he pensado realmente. Es buena en su trabajo. Pero la expresión de Laura había cambiado a algo que no había visto antes. No exactamente celos, pero cerca. Preocupación, tal vez. Conciencia de que mi vida se había expandido más allá de los límites de nuestro hogar. El viernes siguiente, me reuní con mi viejo amigo de la universidad, Felipe, para tomar unas cervezas en la cervecería Hércules. No nos habíamos visto en más de un año, ambos ocupados con el trabajo y la vida. Amigo, te ves diferente, dijo Felipe cuando me acerqué a la barra. ¿Perdiste peso? Como 11 kilos. No es solo eso. Pareces, no sé, centrado, con la mente clara. Le di una versión breve de lo que estaba pasando con Laura. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera el panorama. Eso es duro, dijo. Pero lo que sea que estés haciendo para manejarlo, está funcionando. Parece que tienes todo bajo control. El 16 de mayo, corrí los 10 kilómetros de la carrera nocturna. El clima era perfecto, unos 18 grados y nublado. Daniel me encontró en la línea de salida para desearme suerte, luego se posicionó cerca de la meta para verme llegar. Crucé en 47 minutos y 32 segundos, por debajo de mi objetivo. Mientras me inclinaba, con las manos en las rodillas, recuperando el aliento, sentí una oleada de logro que era puramente mía. Nadie me había dado esto. Me lo había ganado con madrugones, disciplina y superando la incomodidad. Daniel me tomó una foto con mi dorsal y mi medalla. La publiqué en Instagram más tarde esa tarde. Las felicitaciones llegaron rápidamente, amigos, conocidos de fotografía, Daniel,
compañeros de trabajo. El comentario de Clara apareció entre ellos: «Felicidades. Es un tiempo increíble para tus primeros 10 kilómetros». La semana siguiente en el trabajo, nuestro equipo fue a almorzar a Lalo, para celebrar un hito exitoso del proyecto. Clara terminó sentada a mi lado. Entonces, correr y fotografía, dijo. ¿Qué te metió en ambos? Solo necesitaba válvulas de escape, le dije. Formas de mantenerme presente, supongo. Bueno, está funcionando. Siempre pareces muy presente en el trabajo, muy concentrado. Tomás Ríos, el otro gerente de producto, se rió desde el otro lado de la mesa. Gonzalo es el ejemplo de la constancia. Miren al tipo. Transformación total. Los comentarios estaban destinados a ser cumplidos, y los tomé de esa manera. Pero noté que Clara me estudiaba con una expresión ligeramente diferente. No exactamente interés romántico, más bien reconocimiento, como si viera algo en mi viaje que resonaba con el suyo. Esa noche, Laura ya estaba en casa cuando llegué, lo cual era inusual. Ella trabajaba hasta las 6 la mayoría de los días. ¿Podemos hablar?, preguntó tan pronto como entré. ¿Hablar de verdad? Dejé mi bolso. Claro. Nos sentamos en la sala de estar en las mismas posiciones que habíamos ocupado 4 meses antes cuando ella había hecho su declaración por primera vez. He estado pensando en lo que dije en enero, comenzó Laura, con las manos juntas en su regazo. Quizás fui demasiado precipitada. Quizás deberíamos intentar la terapia después de todo. Esperé, dejando que el silencio se alargara. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, pregunté finalmente. Tú has cambiado, dijo, mirándome a los ojos. Eres diferente. Y creo que quizás me equivoqué. ¿Sobre qué específicamente? Ella dudó. Sobre que no necesitábamos esa conexión. Sobre pensar que todo lo demás era suficiente. ¿Qué provocó esta revelación? La fachada tranquila de Laura se resquebrajó ligeramente. Ver que ya no me necesitas. Ahí estaba. La verdad debajo de su cambio de opinión. No que hubiera evolucionado genuinamente en su pensamiento sobre la intimidad o la conexión, sino que mi transformación, mi independencia, mi evidente prosperidad sin su aprobación habían desencadenado una respuesta. Ya veo, dije en voz baja. Quiero intentarlo, insistió Laura. Quiero ir a terapia juntos. Quiero trabajar en nosotros. Miré a mi esposa, a esta mujer con la que había estado durante 9 años, casado durante 7. Todavía la amaba de alguna manera. Pero el hombre que ella había rechazado en enero, el que se había sentado en este mismo lugar, devastado y confundido, ya no existía. Y no estaba seguro de que la persona en la que me había convertido pudiera simplemente volver atrás. Necesito pensarlo, le dije. Durante la semana siguiente, Laura intentó varias veces involucrarme más profundamente. Cocinó la cena una noche, algo que no había hecho en meses. Sugirió que viéramos una película juntos. Hizo preguntas detalladas sobre mi día, mi trabajo, mis carreras. Fui educado pero distante. No cruel, solo con límites. Había construido una vida que funcionaba sin su participación emocional, y no estaba listo para simplemente desmantelarla porque ella había decidido que quería volver. En mi sesión de terapia con la doctora Patricia Wong, hablé sobre el repentino interés de Laura en la reconciliación. ¿Cómo te sientes acerca de su cambio de opinión?, preguntó la doctora Wong. Sospechoso, admití. Se siente reactivo a mi transformación, no una evolución genuina en su pensamiento. Esa es una observación justa. ¿Qué quieres, Gonzalo? Me quedé con la pregunta. Ya no lo sé. El hombre que ella rechazó hace 4 meses no existe. No estoy seguro de que seamos compatibles ahora. Y si no lo son, entonces quizás es hora de reconocerlo. En el trabajo, Clara y yo terminamos colaborando estrechamente en un proyecto importante. Una tarde, trabajando hasta tarde, pedimos comida a la oficina para seguir trabajando. Entre tacos y aguas frescas, la conversación pasó del trabajo a un terreno más personal. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Clara.
Pareces muy contenido, muy claro sobre quién eres. ¿Siempre fue así? No, dije. Es bastante reciente, en realidad. ¿Qué cambió? Consideré cuánto compartir. Pasé por algunos desafíos personales. Decidí centrarme en lo que podía controlar en lugar de en lo que no podía. Clara asintió. Entiendo eso. Pasé por una ruptura hace unos 6 meses. Pensé que estaría devastada, pero en realidad estoy prosperando. Crecimiento a través de la adversidad, dije. Es real. Suenas como si lo hubieras experimentado, viviéndolo actualmente. Nos miramos a los ojos por un momento, un destello de entendimiento mutuo pasando entre nosotros. Luego Clara sonrió y cambió el tema de vuelta al trabajo, y pasamos las siguientes 2 horas finalizando nuestra presentación. Cuando llegué a casa esa noche, Laura estaba esperando en la sala de estar. Vi tu historia de Instagram, dijo. La foto que Clara había tomado en la oficina y en la que me había etiquetado, ambos sonriendo sobre nuestras computadoras portátiles. De acuerdo, dije lentamente. ¿Estás teniendo una aventura con Clara? La pregunta me sorprendió genuinamente. No, absolutamente no. Pero pasas tiempo con ella. Trabajamos juntos. A veces trabajamos hasta tarde, eso es todo. Ella te mira como si te admirara, dijo Laura, y su voz tenía un filo que no había escuchado antes. Ella respeta mi trabajo. Eso es profesional. ¿Y no sientes nada por ella? Elegí mis palabras con cuidado. La aprecio como colega y como persona creativa, pero no estoy teniendo una aventura. Mis votos matrimoniales me importan. Pero no estás negando que podrías tener sentimientos. Estoy negando que esté actuando de manera inapropiada, dije con firmeza. Laura, no te he traicionado, pero necesitas entender algo. Me dejaste ir en enero. Tomaste una decisión unilateral sobre nuestra relación. Solo me estoy adaptando a esa realidad. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Laura, la primera vez que la veía llorar desde que todo esto comenzó. Te estoy perdiendo. Sentí una punzada de simpatía, pero no lo suficiente como para cambiar mi posición. Tú me dejaste ir, repetí suavemente. Solo me estoy adaptando a esa realidad. A principios de junio, una galerista llamada Carolina me contactó a través de Instagram. Estaba organizando una exposición llamada Fotógrafos Emergentes de la Ciudad de México y quería incluir 3 de mis piezas de paisajes. La recepción de apertura sería el 12 de junio. Cuando se lo conté a Laura, su reacción fue compleja. Vaya, dijo. Eso es realmente importante. Sí, estoy bastante emocionado. Me gustaría ir a la inauguración, dijo con cuidado. Me sorprendió genuinamente. Claro, si quieres. Deberíamos celebrar tu ascenso también, agregó Laura. Nunca te invité a salir ni nada. Está bien. Lo celebré con el equipo en el trabajo. Parecía herida pero no insistió. Durante la semana siguiente, los esfuerzos de Laura por reconectar se intensificaron, pero cada intento se encontró con mi distancia educada. No estaba siendo cruel. Simplemente estaba protegiendo los límites que había establecido, la vida que había construido. El viernes por la noche, 12 de junio, condujimos por separado a la inauguración de la galería en el centro histórico. Laura se había arreglado, había hecho un esfuerzo obvio con su apariencia. Yo llevaba jeans oscuros y un saco, el uniforme de la clase creativa de la ciudad. La galería era pequeña pero bien curada. Mis 3 piezas de paisajes, todas del Nevado de Toluca, colgaban en la pared norte con pequeñas tarjetas impresas que mostraban el título y el precio. Para mi sorpresa, 2 tenían puntos rojos a su lado al final de la primera hora. Vendidas. Carolina me presentó a varias personas, coleccionistas y otros fotógrafos. Las conversaciones se sintieron validantes de una manera que no había esperado. Estas personas no me conocían como Gonzalo el esposo o Gonzalo el gerente de producto. Me conocían solo como Gonzalo el fotógrafo, valorado únicamente por mi visión creativa. Clara llegó aproximadamente 1 hora después de iniciada la recepción.
Había mencionado la inauguración durante una conversación de trabajo, no era exactamente una invitación, pero dejaba la puerta abierta. Gonzalo, estas son increíbles, dijo de pie frente a mi impresión de la Laguna del Sol al atardecer. Tanta profundidad emocional en la composición. Gracias. Significa mucho viniendo de ti. Laura apareció a nuestro lado. Entonces hice las presentaciones. Debes estar muy orgullosa, le dijo Clara a Laura con genuina calidez. Sí, dijo Laura, con la voz tensa. Es muy talentoso. Hubo un momento incómodo. Luego, Clara se excusó cortésmente para mirar otras piezas de la exposición. Después de que la galería cerró, Laura y yo caminamos hacia mi auto en silencio. Finalmente, ella habló. Claramente está interesada en ti. Ella aprecia mi trabajo. Es más que eso, Gonzalo. Puedo verlo. Dejé de caminar y me volví para mirarla. Incluso si lo estuviera, no he actuado en consecuencia. Pero Laura, necesitas entender algo. No soy la misma persona que rechazaste en enero. Esa persona estaba desesperada por tu aprobación, por tu deseo. Esta persona no lo está. Lo sé, dijo en voz baja. Lo veo. Y me aterra. ¿Por qué? Porque tiré algo precioso, y para cuando me di cuenta, ya había seguido adelante. No he seguido adelante con otra persona, corregí. He seguido adelante conmigo mismo. Hay una diferencia. ¿La hay? Preguntó Laura, con genuina confusión en su voz. Sí, una crucial. El sábado por la noche, sugerí que necesitábamos tomar una decisión. ¿Sobre qué? Preguntó Laura, aunque pude ver en sus ojos que lo sabía. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre si realmente somos compañeros o solo personas que comparten gastos. Quiero que seamos compañeros, dijo rápidamente. ¿Quiero arreglar esto? Creo que deberíamos separarnos por un tiempo. Las palabras parecieron golpearla físicamente. ¿Qué? No. Pensé que estábamos hablando de arreglar las cosas. Lo estamos. Pero no podemos arreglar algo cuando ni siquiera tenemos claro lo que queremos individualmente. Tomaste una decisión en enero sin considerar mis necesidades. Ahora estoy tomando una decisión que considera las de ambos. Eso no es lo mismo, protestó Laura. ¿No lo es? Decidiste unilateralmente cambiar nuestro matrimonio. Estoy decidiendo unilateralmente que necesitamos espacio para averiguar si hay un matrimonio que valga la pena salvar. Por supuesto que lo hay, dijo, la desesperación invadiendo su voz. Gonzalo, te amo. ¿Me amas? ¿O amas la versión de mí que es exitosa, está en forma y se siente realizada? Porque esa versión existe porque dejé de esperar a que me valoraras. Laura abrió la boca para discutir y luego la cerró. No tuvo respuesta para eso. Me mudaré esta semana, dije. Darnos a ambos tiempo para pensar con claridad. Encontré un apartamento amueblado de una habitación en la Condesa, sexto piso con vista a la ciudad. El día de la mudanza fue el sábado siguiente. Laura me ayudó a empacar, sus movimientos mecánicos, su rostro cuidadosamente inexpresivo. ¿Cuánto tiempo te irás? Preguntó mientras cargaba la última caja en mi auto. No establecimos un plazo. El tiempo que sea necesario para tener claridad. ¿Planeas divorciarte de mí? La miré, a esta mujer con la que había construido una vida, y sentí una complicada mezcla de amor y distancia. Planeo descubrir quién soy de forma independiente y qué es lo que realmente quiero. A dónde lleve eso, aún no lo sé. La primera noche en mi nuevo apartamento, me senté en el balcón con una cerveza y vi la puesta de sol sobre el Paseo de la Reforma. El cielo se tiñó de naranja y púrpura, y sentí una extraña mezcla de duelo y alivio. Duelo por lo que se había perdido. Alivio por tener finalmente espacio para respirar. No extrañaba a Laura, exactamente. Extrañaba la idea de compañerismo, la comodidad de una vida compartida. Pero no extrañaba la realidad de vivir con alguien que me había hecho sentir no deseado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Daniel, ¿qué tal el nuevo lugar?
Bien. ¿Tranquilo? Exactamente lo que necesito. Durante las 2 semanas siguientes, establecí un nuevo ritmo: carreras matutinas por el circuito Gandhi, sesiones de fotografía por la tarde en diferentes lugares de la ciudad. El trabajo continuó yendo bien. Vendí una impresión más de la exposición de la galería y otra de mi portafolio de Instagram por 15.000 pesos cada una. Laura me envió un mensaje de texto después de 10 días. ¿Podemos quedar para tomar un café? Acepté. Elegimos Café Avellaneda en Coyoacán, territorio neutral. Sábado por la mañana, ambos llegando exactamente a tiempo, ambos visiblemente nerviosos. «Te ves bien», dijo Laura, sentándose con su café con leche. «Feliz, incluso. Estoy encontrando mi equilibrio. También he empezado a ver a la doctora Wong. Sesiones individuales. Eso me sorprendió. Eso es bueno». ¿Qué estás aprendiendo? Laura respiró hondo. ¿Qué vinculaba mi autoestima al control? Cuando empecé a sentir que envejecía, que perdía atractivo, entré en pánico. Cerrar la intimidad se sintió como protegerme de la vulnerabilidad, de la posibilidad de que eventualmente me dejaras por alguien más joven. La honestidad fue sorprendente. Nunca habría hecho eso. Lo sé racionalmente. Lo sé. Pero el miedo no era racional. Y en lugar de hablar contigo sobre ello, tomé una decisión unilateral que te hirió profundamente. Sí, dije simplemente. ¿Lo hizo? Lo siento, Gonzalo. Lo siento de verdad. No solo lamento las consecuencias, sino que lamento cómo lo hice. Como si no importaras. Como si tus necesidades fueran irrelevantes. Envolví mis manos alrededor de mi taza de café. Aprecio que digas eso. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? La pregunta salió pequeña, vulnerable. No lo sé, respondí honestamente. La persona que quieres de vuelta, el esposo devoto que esperaba tu aprobación, ya no existe. Esa persona fue asesinada por tu rechazo. Lo que queda es alguien que se valora a sí mismo independientemente de si lo deseas o no. No lo quiero de vuelta, dijo Laura. Quiero esta versión de ti, la fuerte, la independiente. ¿Pero no ves el problema? Esta versión se volvió fuerte al no necesitarte. Esa es la paradoja que enfrentamos. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Entonces, estamos condenados. No dije eso. Dije que no lo sé. Necesito más tiempo para averiguar qué es lo que realmente quiero. Aparte del miedo, la culpa o la historia. Hablamos durante 2 horas, la conversación más honesta que habíamos tenido en más de un año, quizás más. Me contó sobre su terapia, sobre desempacar sus ansiedades sobre el envejecimiento y el control. Le conté sobre mi viaje, sobre descubrir que la autoestima tenía que venir de adentro, no de la validación de otra persona. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, no hubo abrazo, ni beso, solo un entendimiento mutuo de que ambos estábamos haciendo un trabajo necesario. ¿Podemos hacer esto de nuevo?, preguntó Laura. ¿Seguir hablando? Sí, pero necesito que la separación continúe durante el verano. Necesito ese espacio. Ella asintió, secándose los ojos. De acuerdo. Acordamos encontrarnos para tomar un café cada 2 semanas para ponernos al día, para actualizarnos mutuamente sobre nuestro progreso individual, pero también acordamos no salir con otras personas durante este tiempo. Lo que sea que decidiéramos sobre nuestro matrimonio, no se complicaría con relaciones externas. En mi siguiente sesión de terapia, la doctora Wong me preguntó qué quería de mi matrimonio. Una asociación auténtica, dije. Respeto mutuo. Alguien que me elija cuando soy ordinario, no solo cuando soy excepcional. Porque la vida no siempre es excepcional. A veces es solo martes por la noche y estás cansado y no te has afeitado y tu cuerpo es promedio. Y necesito saber que soy valorado en esos momentos también. ¿Crees que Laura puede ser esa persona? Creo que quiere serlo. Si realmente lo es, si podemos reconstruir después de lo que pasó, necesito más tiempo para verlo. Quizás podamos. Quizás lo que necesitaba romperse era mi dependencia de su validación.
quizás ahora podamos construir algo más saludable. Y si no podemos, entonces sabré que lo intenté todo. Y seguiré adelante sabiendo que no le fallé al matrimonio. El matrimonio nos falló a ambos. El último martes de junio, me senté en el balcón de mi apartamento mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Mi teléfono vibró con una notificación. A Clara le había gustado mi última publicación de Instagram, una foto del atardecer desde este mismo lugar. Sonreí pero no le di ninguna importancia. Clara era una amiga, una colega, alguien que apreciaba las mismas actividades creativas que yo. Nada más, nada menos. Otra vibración, un mensaje de texto de Laura, pensando en ti. Espero que estés bien. Respondí, lo estoy. Espero que tú también lo estés. Dejé el teléfono y cogí mi cámara. La luz era perfecta, ese brillo de la hora dorada que persiguen los fotógrafos. Tomé varias fotos, ajustando la apertura, jugando con la exposición. Hace 6 meses, mi valor había sido definido por el deseo de otra persona por mí. Me había perdido cuando ese deseo se evaporó, convencido de que era fundamentalmente deficiente. Ahora entendía que el valor no se podía pedir prestado ni conceder. Tenía que construirse desde adentro hacia afuera, a través de la disciplina, el crecimiento y la elección diaria de valorarte a ti mismo independientemente de la validación externa. Sobreviviera o no mi matrimonio, ya había ganado algo más importante. Me había encontrado a mí mismo. No el yo que pensaba que debía ser, no el yo que Laura quería o necesitaba, sino la versión auténtica que existía debajo de toda la actuación y el miedo. La puesta de sol pintó el cielo en tonos de naranja y púrpura, y por primera vez en meses, no estaba tomando fotos para compartirlas con nadie. Simplemente estaba experimentando el momento, estando presente en mi propia vida. Pasara lo que pasara con Laura, ya sea que encontráramos el camino de regreso el uno al otro o continuáramos por caminos separados, lo enfrentaría como alguien que conocía su propio valor. Alguien que había aprendido que la relación más importante